Saludos, bendiciones. Sean todos bienvenidos a mi plataforma Memín con historias reales de vida. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los links de este canal, esta plataforma. Arroja Memín con historias reales de vida. Sin sopita. Desbloqueando Pokémon, poniendo punto sobre la I, desenmascarando caretuces, habladores, chivatos, homosexuales, boca floja, sapo y todo tipo de caretuces en esta plataforma. Arroja Memín con historias reales de vida, desbloqueando Pokémon y traicionero. Vamos a encomendarle este contenido en manos de Dios, que es el Todopoderoso. Dios, gracias por darnos vida y salud. Dios, gracias por mantenernos lejos de la acechanza del diablo. Dios mío, gracias por darnos el sustento de vida a diario. Dios mío, gracias por mantener nuestra familia unida. Y te doy y te pido gracias por cada enfermo que esté hospitalizado, que tú seas el que le pase tu mano sanadora y lo proteja del hombre de los cachos. Te pido que le dé sustento de vida a todos mis hijos, mis nietos y mi familia, y a la familia de cada suscriptor que consume estos contenidos. Historia carcelera, convivencia de un trago amargo y historia vivida dentro de los recintos carceleros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi gente, les voy a hacer esta historia de los segundos de Joselo el Tragabala, los que fueron segundos en su gobierno, y le voy a relatar cada parte de uno de ellos, cuando nos conocimos en el 2002 en la cárcel de San Juan de la Maguana, para que usted entienda qué significa un segundo dentro de una cárcel de controles de tigres, y antes de ellos ser segundos, cómo ellos se portaban y se mantenían y se sustentaban dentro de la cárcel antes de coger chin de fuerza que se le otorgó por el momento. Vamos a relatarla desde el principio hasta el final. Y vamos a ir desde el principio hasta el final de esta historia. Gente, acontece que en el 2002, pero 1999-2002, cuando yo llegué a la cárcel kilómetro 15 de Asua, oído, cuando yo llegué a la cárcel kilómetro 15 de Asua en ese tiempo, ya esa historia yo le he relatado un par de veces, mejor dicho, cómo yo llegué a la cárcel. Pero aconteció que cuando yo llegué a la caída del gobierno de los guanduleros y subí el gobierno de los mineros y los mercaderos nuevamente, yo participé en ese gobierno, en el gobierno de Aquilito, el campesino, casi que le dice. Pero en ese gobierno estaba Ploplo, estaba Nandito, estaba Legal, estaba Eliezer, estaba Anki, estaba Tarzán, el hermano de Anki, estaba Gustavo, el guachupitero, el flaco, Miguelín Pelota, Nano el sicario. Así sucesivamente iba ese gobierno. Y había unos cuantos más del tiempo de Dani, como Marcial. Estaba también el hippie, escúcheme, el hippie que hace tatuaje. En ese tiempo estaba Memín, el del tiempo de Dani también, el otro Memín, el viejo, el de la nube blanca en el ojo. Y así seguían sucesivamente en ese gobierno. Acontece que en la caída de ese gobierno de los guanduleros,
que subió el gobierno de Memela Cobra y Tony Vareta, todo lo que eran del otro gobierno, del gobierno caído, eran sufridos en esa cárcel. En el sentido que se les despojaban de sus callejones, se les despojaban de su prenda, se les despojaban de su pertenencia y lo abobiaban. Muchas veces lo mochaban, que ustedes saben cómo, muchas veces lo sacaban de la cárcel y lo trasladaban, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Que en ese mismo gobierno de los guachupiteros y guanduleros y de esas zonas aledañas, antes de la caída, me han pasado unas cuantas y pequeñas cosas que muchos lo tomaban por alto, pero muchos de los que paraban mirando y observando veían qué tipo de abuso cometieron ellos en su gobierno. Inclusive, antes de esa caída, de subir el otro gobierno de los mineros y los mercaderos, que fue Memela Cobra y Tony Vareta, hubo un tiempo que los sanjuaneros en esa cárcel fueron sumamente sufridos en todo sentido. Fueron sufridos en todo sentido, que a ellos se les tenía una persecución a nivel carcelera, a nivel global carcelera. Oído, en ese tiempo los sanjuaneros no podían estar en ninguna cárcel porque lo ejecutaban. ¿Por qué razón lo ejecutaban? Porque cuando ellos ejecutaron los capitaleños en aquel tiempo en la cárcel de San Juan, que muchos no saben esa historia, eso pasó 99-2000. Busquen la historia, búsquenla. Cuando quemaron los capitaleños, de ese mismo vuelo que quemaron esa gente para allá, yo había llegado en ese mismo vuelo, pero me quedé en el 15. Y los que no entraron al 15 en ese tiempo, siguieron con ellos para San Juan. Y ahí fue que pasó la situación, que a esa gente lo pusieron en 29, a Juno de los Uber de la Cuava, a Franklin, que era de Trequito Rey, al Capotillo. En fin, que todos los que murieron en ese entonces eran mercaderos ligados. Eran más, pero nada más son 5 que pudieron poner en 29 por el fuego de la celda 10, que yo voy a llegar ahí en el transcurso de esta historia. ¿Qué pasa? Prácticamente, cuando se armó esa zafra, yo hice esa historia, que el primero que atentaron en el 15 fue a Espolón. En ese tiempo en el que yo estoy diciendo, el primero que atentaron fue a Espolón, que yo era representante de la celda 14 en ese tiempo, en el gobierno de Nandito y Aquilito ilegal, pero era el campesino Aquilito el que sabía. Después que Aquilito se fue que ascendió Nandito a primero y ilegal segundo. Antes de Aquilito dice, se había armado un par de zafra con los sanjuaneros cuando quemaron los capitaleños, y ahí es que yo intercedo cuando al pueblo le querían meter mano. Los guanduleros, entre Matilá, Loren y unos cuantos más, lo interceptaron abajo para meterle mano al pueblo, pero yo estaba arriba en la segunda mirando para abajo, así. Digo, oh. Y cuando doy la vuelta, quejado, se lo quito. Ok, la historia no es esa. La historia es, yo estoy dando la introducción de eso. La historia es que cuando pase ese altercado, ya ellos están claros que los sanjuaneros no son aptos en ninguna cárcel de capitaleños. Porque era un escuadrón que había en ese tiempo, igualito que el escuadrón de los cibaeños, pero este de los sanjuaneros era más macabro, porque estos eran más asesinos. ¿Qué pasa? Ahí fue que aconteció que yo conocí al Foco de San Juan. Nos conocimos el Foco y yo en ese tiempo. Estoy hablando 99 a 2000. Yo no hubiese hecho coro con Rosero, ni con Capelá, ni con ninguno de ellos. Pero ya yo con el Foco, el Puelón, que ya yo era padrino de Puelón en esa cárcel, ya nos he hecho un poco
de cofradía. ¿Qué pasa? Que acontece que el foco viene de un gobierno turbulento antes de, porque ahí me le fui para adelante y le volví para atrás. Antes del foco participé en esos gobiernos que él participó, de Rafo y esa gente, cuando la caída del gobierno de Cholo y esa gente, ya el foco venía mal visto, porque el foco era de los sanjuaneros que no aguantaba abuso. ¿Qué pasa? El foco estaba bobeado en ese gobierno de los guanduleros, pero yo no sabía por qué era que el foco estaba bobeado, si era que el foco pertenecía a un gobierno que había pasado ya, que era de la gente de Cholo, el de Cristo Rey y esa gente, y ellos lo tenían en vista y lo tenían viviendo en la celda 13. ¿Qué pasa? Después que el foco y yo hicimos relación, yo era representante de ese gobierno, yo me acuerdo que yo había llegado con Miguelín Pelota y como 20 más de la cárcel de Najayo, entre ellos Necoride, el hermano Nandito, Papito y Guarino, que eran de Cristo Rey, de la Pablo Seto, y un sinnúmero más de reclusos. Pues se me habían llegado de Najayo para esa cárcel. ¿Qué pasa? Ya el foco y yo tenemos una relación de amistad bacana, pero que en ese tiempo, en esa cárcel, usted no podía estar hablando con los otros presos de ahí a ahí, porque de una vez lo mezclaban con tumbe de gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Que después van llegando más presos de traslado, y lo van aislando. Cuando eso no existía la solitaria que está debajo del televisor, la que le dicen la mazmorra que está atrás, que esa celda era la celda de esta gente de para acá, de los San Cristóbal, de esa celda, que ahí vivían Rudy y Calín y Palma, y al frente era que vivía Basola, o mejor dicho, el que tenía el colmado, que atendía a Gravier, vivían ahí en esa celda. Pony, esa gente, care loco. ¿Qué pasa? Que prácticamente cuando van llegando esos presos, uno de esa llegada llega Mayorcito de Cristo Rey. La celda que están del otro lado, que es el área de la escuela, que ese es el área de CREA, de los creanos, de Miñarra, que era el director de CREA de ese tiempo. Esa celda la habían desbaratado, la habían cogido de solitaria, para bailar preso ahí. Ahí metieron a Mayorcito. Pero ya yo de ese gobierno era representante de la celda 14. Aconteció que mucho antes de tumbar ese gobierno, el de los guanduleros, que ahí fue que asumió el gobierno Memela Cobra, Tony Vareta, entre Lomina y Mercado ligado, ya yo estaba aislado cuando le había hecho el atentado a Vareta. ¿Qué pasa? Después de eso, que yo entro de nuevo, que vuelven y me entran, yo entro en el gobierno de Memela Cobra y Tony Vareta. Ahí, gobierno más mercadero prácticamente. ¿Qué pasa? Prácticamente, después que yo entro, voy para mi misma celda, a mi misma cama, no soy representante ya. Pero en ese gobierno estaba Dani Guillén, Memela Cobra, estaba Winton, el sobrino de Nando Bon, y así se iba, Ramirito, ese de ese gobierno. ¿Qué pasa? Acontece que después de ese gobierno, cuando sube, que se va desarrollando, ahí llega Jailón de Tralado, llega Juanán también, y van llegando todos unos por uno, Morocho también. Le estoy relatando la historia desde aquí para llegar hasta San Juan. ¿Qué pasa? Ya en el transcurso de ese gobierno, acabado de caer el gobierno guandulero, ya no hay fuerza para lo que eran de ese gobierno. Nos tienen a la vista y de cualquier momentico estamos abobiados. Después fueron llegando más presos de traslado. Ahí llegó, me acuerdo yo, Cornelio, el hermano de Elí el jefe, un traslado de Najayo nuevamente. Y ahí fueron llegando uno por uno
hasta que esa cárcel se puso así de preso. Le estoy hablando 1999. Ni quitándole ni poniéndole. En ese tiempo se juntaron en la cárcel kilómetro 15 de Aso todos los primeros probó de todas las cárceles del país en ese tiempo. Todo el que era probó en Neiva frenó ahí. Todo el que era probó en otra cárcel, jefe, frenó ahí. Y ahí se juntaron todos. Ahí frenó Noel. Ahí frenó Mono 30. Ahí fueron frenando todos los controles de toda la cárcel. Y iban saliendo también mochados y de como quiera. Pero ¿qué pasa? Que ya es porque estamos todos ahí, que pasaron todos los sucesos que pasaron en ese tiempo, a ellos les da pa' mí. Ahí fue que tuve el altercado con Vareta. Me sacan de la cárcel porque punteé a Vareta. ¿Qué pasa? Que después que yo hago lo que hice, duro unos cuantos meses afuera, en la solitaria que le dicen La Garita. Todo el mundo la conoce, que eso era una garita de policía, y le pusieron una puerta de hierro y le hicieron una solitaria para retener preso ahí hasta irse de traslado. ¿Qué pasa? Automáticamente cae el gobierno de Tony Vareta y Memela Cobra, derrocado y tumbado ese gobierno por Jailón, Juanán, Fidel, Joan y ese escuadroncito de Villaduartero. Tumbaron ese gobierno, el de Tony Vareta y Memela Cobra. La gente de Villa Duarte lo tumbaron. En ese tiempo estaba Manuel, el de la Ciénega, estaba Richard el Tuerto, después llegó Nengri de traslado, y así van llegando más de esos secuaces, que hoy en día la mayoría de ellos están en la palestra de las plataformas y canales, porque ellos fueron esperando su tiempo para después llegar a ser control. Estaba La Mocha también. Después llegó Van Troy y Billy el guardia. Después llegó Junior el minero también. Junior es el que mencionan ahí, el Buga Buga ese, el de Luperón y esa gente por ahí. Y así fueron llegando, pero oído, en ese tiempo que yo le estoy hablando, esa gente, ninguno corrían ni a 5. Ni a 5 corrían. Sigue la vuelta, sube la ruleta. Después llegó Ñengo de traslado, el que era tercero en Azua Viejo. Después llegó Aleche Culebro de traslado. Después llegó Ale el Joe de traslado. Después llegó Blas Pujol de traslado. Y así sucesivamente iban llegando. Y yo lo iba viendo, yo estaba primero que estoy yo ahí. Lo que les quiero decir con esto, que todo eso que fueron control y fueron arrestando uno tras de otro, Cordones, que era uno de los pariguayos más grandes, Peraltica, que era el otro pariguayo más grande, tenían que meterse para la escuela o a cristianos o barrenderos, lo que sea, para librarse a los gobiernos actuales, porque no tenían valor de correr tigre allá adentro. Que da su triple bobo, que pareció su tanejo, pariguayo en el tiempo que yo le estoy hablando. 1999, 2000, 2001. Hasta ahí llegué yo 2001. Porque si le hablo 2002 para allá, le hablo mentira. Yo le puedo hablar 2005 de nuevo, que fue que llegué. 2007 de nuevo, que fue que llegué. 2008 y 2013 que llegué. Y después salí de nuevo. ¿Qué pasa? Para volver a donde estamos. Todo ese sinnúmero de secuaces que yo le estoy inventando, arrestaron su momento para ellos llegar a hacer controles también. Que la gente a veces pintan la historia como no son, pero tenemos que hacerla nosotros, los que sabemos la historia, como son así. Todo eso yo estoy inventando, que fueron controles después de eso. Manuel y Richard fueron control, ¿verdad? La Mocha fue control. Billy el guarda fue control. Graviel no existía en ese tiempo. José no estaba ahí cuando yo estaba ahí.
Después llegó, oído, peluquero, ese era otro, tenía una peluquería en la esquinita, en la esquinita del televisor abajo. Paraguayo al fin, en ese tiempo, donde existía un gobierno que no andaba en tema con gente, la gente de Villa Duarte. Pero después que ese gobierno de Villa Duarte cayó, ya yo no estaba en la cárcel porque a mí me habían trasladado para San Juan. Ahora vamos a entrar para San Juan. Cuando yo llego a San Juan, en el 2000, ahora yo les voy a hablar de los segundos que José lo tuvo en su gobierno actual. Mon fue segundo con José. 20.000 fue segundo con José. Lagare fue segundo con José. Telecua, Caballón, esa gente fueron segundo con José. Guigo fue segundo con José. La Vieja, el que Azo puso en 29, a Radamés fue segundo con José. Por ahí pasaron tantos segundos que era como José cambiarse el pantaloncillo y ponerse una pantaleta. Ahora, oído, para que usted me entienda, de esos segundos que yo menté, en el 2000, hubieron de ellos que yo lo conocí en la cárcel de San Juan de la Maguana, en la Fortaleza. Mon, Bolancho, Caballón, y hay dos más que no me recuerdo, esos eran compañeros los tres, y eran 5, Mon, Bolancho y Caballón, y dos más que no me acuerdo el nombre de ellos. Hay uno que es hermano de Bolancho, el otro Tanone, pero no me acuerdo bien. Eran compañeros de expediente de ese tiempo, estoy hablando 2000, porque ellos pusieron un señor en 29 por un celular de los lilu, de los celulares Alcatel, Guayayero. Ellos pusieron un hombre en 29 por un telefonito de eso. Y a esa gente, me acuerdo yo, oye la boca esa mujer, es una vecina de ahí abajo, pero vamos a darle para allá. Y ellos pusieron esa persona en 29. Esto es sin censura, mi gente, esto es orgánico. Ellos pusieron ese hombre en 29 por el telefonito y le echaron 30 años a los 5 por un teléfono Alcatel. Mon era el que se había mandado a Luigi, un preso que había allá de San Luigi, que era de ese campito de la mata de Farfán de Solano. Y Mon era el lavandero de Luigi. Mon era el que hacía los mandados a Luigi, a igual que Lagare, a igual que 20.000, que era el mandadero. 20.000 era el mandadero de Richard Jr. y la gente de la celda 10. Telecua y Caballón, ahí mismo en la cárcel de San Juan, eran coge palo también, como fueron en el 15. A donde yo quiero llegar en esta historia es que la mayoría de esos tigres en San Juan eran paraguayos, soplanafe, comechao, la mayoría bisexual, y después lo veo en el 15 siendo segundo y primero. Lo veo en el 15 siendo segundo y primero, y siendo segundo que hay aquellos más abundaban en ese cargo. Por eso que usted ve que yo para haciendo la historia y para haciendo los cuentos de que yo conocí toda esa gente dentro de la cárcel, ¿no es verdad? Dentro de la cárcel conocí toda esa gente, y ellos en el tiempo que yo lo conocí, la mayoría paraguayo, sopla nafe, sopla caldero, la mayoría estúpido, sin cerebro, y de un momento a otro, de un giro de la vida, segundo en la cárcel del 15 de Asua. Que a veces la gente pone a pensar, ¿y cómo fueron segundos en la cárcel del 15? Porque el 15 es una cárcel true line. ¿En qué sentido? Hoy tú usted, mañana estoy yo, mañana está aquel, mañana puede estar aquel. Eso en el 15 de Asua. Quiere decir que el 15 no tiene pinta, que usted es el paraguayo más grande del mundo. Usted llega a ser primero o ser segundo. Estamos
en que lo que quieran acoger ese cargo. Porque hoy en día, usted no oye la historia. Junior, un suscriptor de lo mío personal, me dice, Memín, tú sabes que Junior tenía pila de esos tigres que andan en las redes de mujeres, en el 15 de mujer. Vaya la redundancia, la mayoría de esos tigres, cuando cogen el gobierno, que llegan a ser primero o llegan a ser segundo, comienzan a abusar de tigres y pariguayos. Pero ustedes saben qué forma ellos abusan. Ellos abusan en forma de humillación. De un tigre, oído, tigre estaba en la Victoria, que en la Victoria no corrían a nada, no aguantaban el fuerte del patio de Vietnam, le cogían química a este, fiá, le cogían química que el fiá, le cogían química que el fiá, le cogían química que el fiá, le cogían a este prestado, y cuando ellos ven que se juntaban todo esos líos, oído, la mayoría de esos tiguerones, que usted vio en el 15 siendo de que jefe y tigre y esto, salían corriendo para el embajado del consulado, o para el alpón, o para el hospital, y de ahí era que le venía el traslado a ellos, para otro lado. Y ahí frenaban el 15, y a muchas veces de ellos en el 15 se juntaban con esos mismos que le debían, siendo control y jefe también. Y usted sabe cómo a ellos le iba ahí. Oído, la mayoría de control en el 15 de Asua, la mayoría, oído, para que ahorita no salgan dolidos y salgan aludidos y salgan de ellos poniéndose el sombrero sin mandarle su pullón, que uno le está tirando su puya. La mayoría eran bisexuales. Les gustaban sus mujeres y de noche salían a patrullar, a andar en la cárcel y cogían su pájaro también. ¿Entienden? ¿Qué pasa? ¿Usted sabe por qué yo lo digo eso? Porque el mismo gobierno de Jailón, Fidel, lo en esa gente. Yo veía que yo había unos cuantos pájaros ahí y yo veía que el mismo Fidel, no es porque está muerto, que estoy diciendo esto, ni nada. Amanecían con su pájaro, como que amanecían una mujer y un hombre en su goleta. Porque acuérdense que en esos gobiernos de tigres, los tiguerones de verdad, los jefes de cárcel, cogen habitaciones que pueden dormir hasta 20 gente dentro de ellas, de grande, porque ellos cogen la más grande para ponerle Casa Blanca. Casa Blanca significa que ahí es que viven los controles y viven a veces hasta todos los controles juntos. Y muchas veces no son controles estratégicos, se riegan en la calle. Fulano, acuérdate que tú eres tercero, tú eres segundo, vive en tal lado para que coge esa área para ti. Fulano vive allá arriba para que coge esa área para ti. Fulano vive en tal lado para que coge esa área para ti. Y se dispersan. Pero cuando son controles que saben lo que están haciendo, son macabros, ellos viven todos juntos, a bobear a todo el mundo. Y por eso yo hablo que a veces de esos primeros en el 15 eran buga, porque era que uno paraba pendiente a los pasos de ellos. Como ellos paraban pendientes acechando a uno paraba pendiente acechándolo a ellos, cogiendo su hombre normal, como que nada. José lo era uno de esos también. Y amigo mío, es amigo mío, pero tengo que decir la realidad, era de esos buga, que cogía hombre en el 15. Al igual que el Fidel ese. Y hay palmas de eso que cogían su pájaro. Porque oído, muchas cosas es cuando ellos cogen, que a ellos lo cogen, para que no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Y eso eran controles de cárcel, que le iban sus mujeres, pero la adicción y el vicio de eso, de homosexualismo, lo llevan en la sangre. ¿Qué pasa? Eso mismo que yo estoy comentando, de San Juanero, el mismo Lagares en San Juan, yo lo vi apareándose con hombres. Con Ponte, que llegó al 15 de Asua, también era otro bisexual. Mon también era bisexual. Telecua, Caballón, también le gustaban coger su hombre. Para que ustedes estén claros de eso. Porque yo vengo conociendo a ellos desde San Juan de la Maguana y sé cómo ellos caminan y corren entre la cárcel. Y muchos de ellos, oídos en la cárcel de San Juan, yo nunca le vi visita. Y que de mujeres de ellos. Y el tiempo que yo estoy hablando,
existía uno de los maricones y bugarrones más perversos que existían, que era Soler. Soler, y estaba ahí en la cárcel de San Juan. Imagínense que Soler viene de Najayo con la mala propaganda de cuando Nuria le dio que él pone a los menores de aquel tiempo, Najayo veterano abajo y Najayo menores arriba. Estoy hablando 1997, 1998, 1999, para que sepas por dónde que voy. Y ese estaba allí en San Juan. Y calcule que en San Juan yo mismo vi con mis ojos, menores de 16 años, 17 años presos en la fortaleza. Usted sabe que un menor de 16 años, 17 años no puede tener una fortaleza de mayores de edad. Y yo vi eso en San Juan. En el tiempo yo estaba allá. Entonces, quiere decir que aquí no conocemos todo en este mundo tigueriano. Y por eso le hablé y ahí le contesté a ese suscriptor que me dijo que ellos de lo tuyo, que le gustaban coger hombres también y le gustaba que le dieran y le gustaban dar esto y lo otro. Claro. Hay veces que uno tiene que limitarse hasta con un comentario. Pero la historia de los abusos carceleros no fueron chinos, fueron muchas. Hoy en día lo mismo y la mayoría de esos danistas, de esos tigres en el tiempo de Dani, ¿quién no sabe que esa gente eran buga buga y pájaro la mayoría? Buga buga y pájaro de la preventiva vieja de Sánchez la fue. Lo que pasa es que ya uno, al tener estas redes sociales, uno se limita a tocar temas que a uno no le importan, y menos temas de porquería así. Pero es para que entiendan la trayectoria desde el principio hasta el final de cómo funciona la cárcel de República Dominicana. Abuso por pila, a diestra y siniestra. He oído, la mayoría de esos segundos, que no les voy a quitar su mérito, que llegaron a ser segundos en el 15, eran paraguayos y la mayoría siguen siendo paraguayos, porque en su momento ese segundo ahí, claro, dice un dicho que la fuerza es usada. Si usted tiene la fuerza, usted la va a abusar, pero cuando le toque quedarse con usted sabe que usted da mucho brinco. Y la mayoría de esos tigres que fueron segundos en el 15, y la mayoría que fueron primeros, fueron dolidos, fueron abusados y fueron maltratados entre la cárcel. ¿Por qué usted cree que Dani 45 fue tan violento cuando cogió el gobierno? Porque muchos hablan la historia de Dani, muchos la hablan la historia de Dani, pero ¿por qué no la cuentan completa? Que Dani fue maltratado también, a Dani lo violaron también, a Dani hasta los dientes le rompieron, a Dani Díaz Pérez lo mató casi pila de veces, y Dani fue pila de veces forzado en la preventiva vieja de Cristo Rey, del ensanche la fue. Y todo ese maltrato fue lo que lo pusieron a él violento como él era, guapo así como él era, que se cansó de que lo maltrataran y se hizo tigre. Ahora que me desmientan Alberto Peguero y todos esos tigres que andan ahí, si Dani no fue sufrido en la cárcel y después fue control general de la Victoria. Por lo abuso se hizo tigre, y mucho por lo abuso de hoy en día se hacen tigres por eso. Por lo abuso se hacen tigres. Voy a cambiar el tema. Muchos hoy en día se enganchan a la policía, se enganchan a la guardia, se enganchan a la dirección, se enganchan a cualquier institución catrense, por los abusos que cogen en los mismos barrios. Para no irme lejos, que es viceversa. Lo mismo que pasa adentro pasa afuera, pero con otra cara diferente. Entonces, eso es lo que pasa. Son tu amigo hasta que ellos no cogen una fuerza en una cárcel. Hasta de representante, hasta con coger la fuerza de representante, ellos se hacen enemigos tuyos después y abusan de ti. Esa es la contesta que yo le tengo al pana que me dijo que le hiciera la historia. De lo mismo que de uno. Es común, de mano mío, de todo el mundo hay que son raros entre la cárcel. Para que no vayan a sentir mal ofendidos, que son de uno. Que cuando uno habla así, de una vez dicen que uno está tirando puya. Yo estoy preso y vengo preso, y vine preso desde 1997.
en la cárcel, mirando todo su abuso, atrocidades. Lo que pasa es que cuando usted en la cárcel cae débil, usted aquí afuera es un débil, usted aquí afuera no sabía pelear cuchillo y machete, usted lo que sabe era en su tiempo, si tenía cerebro, le portó un arma de fuego, acuérdese que en la cárcel no había nada de eso. Y si usted aquí afuera abusó, usted sabe que allá adentro se le van a cobrar. Por eso que hoy en día, cuando se habla de la mocha, de Junior, de fulano, Prensejo Sultanejo, la mayoría de esos tigres yo lo vi en La Victoria, lo vi en el 15, lo vi en más cárcel por ahí, que no era como ellos se portaron después que fueron control en el 15, para que la gente entienda que cuando son control en el 15, ellos lo que hacen es abusar de su fuerza en la cárcel. Y cuando pierden esa fuerza, que se topan con uno mismo, sea Victoria, Najayo o cualquier otra cárcel, uno se la aplica. Porque usted abusó en el 15. Usted llega a La Victoria, donde en La Victoria todo el mundo anda armado, todo el mundo es guapo. Y si usted no tiene bujía, usted es guapo en el 15, usted en La Victoria lo que va a coger mucho golpe y mucho maltrato porque usted abusó en el 15. Que yo vi eso en La Victoria. Pila que eran control en el 15. Llegar a La Victoria y después llegar así, mire, que ni salían de la celda. Planchado o para el alpón o para el arco, para el hospital, pero lo sacaban del patio. Salían corriendo o lo trasladaban de nuevo. Porque abusaban en el 15, pila de tigres, que ellos saben que en La Victoria tenían su rango y tienen su voltaje y son tigres, y ellos en el 15 lo abobiaban. Porque eran primero y segundo. La mayoría de esos tigres, Billy el Guardia, Junior, Manuel, Richard Tuerto, y esos Jailón y pila de gente de esa, que en La Victoria, que en el 15 fueron primero y segundo, en La Victoria ellos andaban abiertos, pero no diga la magnitud del 15, por si acaso. En La Victoria andaban jugando dados, haciendo de todo, pero no diga cómo ellos paraban en el 15 abierto y abusando a la gente, abobiándolo para tercera. En el 15 ellos abusaban, pero en La Victoria eran presos común y corriente. En La Victoria, preso común y corriente. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten, activen la campanita de notificaciones para que le lleguen todos los links de este canal, de esta plataforma. Arrójame a mí con historias reales de vida. Sin sopita, desbloqueando Pokémon, poniendo puntos sobre la I, desenmascarando caretuces y machacando habladores. Ahí le hice un recorrido de bisexual, no bisexual, de abusadores, de segundo y primero abusador entre la cárcel y pariguayo en La Victoria. Ahí lo puse claro con el punto sobre la I. Y un saludo muy especial para Eliezer Feble Peluquería. Un saludo muy especial para Yankee, para Evelia Sala, la cubana. Un saludo muy especial para Mándamelo, la única, o Madame Lolo. Un saludo muy especial para David Flores. Saludo muy especial para David Flores Castillo, el de Barrio Calentón Petale, Venezuela. Un saludo muy especial para Stuart Droan. Un saludo muy especial para Antipariguayo. Un saludo muy especial para Bombi y Lucha Libre y más. Un saludo muy especial para Alexi Galve Ventura en entrenadores y más. Déjenme perfeccionar los saludos. Un saludo muy especial para Joandri Consuegra, hijo de Belia Sala. Chu, de la 39 de Cristo Rey. Un saludo muy especial para Sammy en Estados Unidos. Darlin Batista y Pineda. Carlos 444. Miguel Gutiérrez K2T. Miguel Sevilla Semilla desde España, Europa. El flaco de Yásica Rubén, bendiciones. Elías Balbel, Aneudi Guzmán, Emilio Rivas Valga, Juan Acosta, solo para Juan La Pila también. Un saludo especial para Melvin Núñez Ferreira, Víctor Florentino, Luis Soto, NF3. Y un saludo especial para Nicolás Espino, ya yo lo di. José Esquea Ewin, José Luis
1225. Calixto, solo leyenda, bendiciones. Meco 21. Michael Miles. Peter Brando. Jordani Rijo. Víctor 1976. Saludo a Estudio 1988. Y suscríbanse, denle like, compartan, comenten y activen la campanita. Miren esta historia bien contada para que ustedes entiendan, oído, que todo el que fue controlado en el 15 de Asua no era de que porque era más guapo que nadie. En el 15 se vale la sabiduría. Y en el 15 muchas veces los controles los ponía la policía, los ponía el alcalde sin pelear. Y los gobiernos que se tumbaban peleando o se destituían a bujía no duraban 3 meses en el 15. Oiga, 3 meses. Cuando eran quitados por tigres, quitados, 3 meses no duraban. Pero cuando era puesto por la policía, duraban años puestos. Como duró el gobierno de José el Diablo Rojo, José el Tragabala, como duró ese gobierno de José el Tragabala, duró casi 7 años, porque fue puesto por Angomás, puesto por el procurador fiscal de la República, puesto por el director de prisiones, pero cuando era tumbado de tigre, los gobiernos duraban un mes en el 15, para que se saquen eso de los oídos. Muchos de los que andan haciendo historia, que yo tengo historia de relatársela 20 años si quiero. Vamos allá.